gracias por atender a estas píldoras formativas que hacemos con nuestras charlas a dos legal desde la Asociación Española del Retail. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa Riera, directora general de OBN, que es recién asociado de la Asociación Española del Retail. Bienvenida, Vanessa. Como he dicho, directora general de OBN y asesora experta en legislación laboral y recursos humanos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros para poder comentar este tema tan interesante. Fabuloso, Vanessa. Pues mira, la pregunta de rigor que está en boca de muchísimos de nuestros asociados en la actualidad con la nueva normativa de temas de fijos discontinuos. ¿Qué es un contrato fijo discontinuo y sobre qué nos puedes dar luz? Mira, el contrato fijo discontinuo se ha puesto mucho de moda después de la reforma laboral por la limitación tan grande que ha habido en relación a los contratos temporales, muy usados en el sector retail, sobre todo para cubrir campañas, que es un contrato indefinido, pero que se utiliza para periodos intermitentes de trabajo, para campañas, para periodos que no duran todo el año. Entonces, para el sector retail, este contrato es muy interesante porque lo que hace es que tú tienes un contrato indefinido en el que ahí puedes utilizarlo para la estacionalidad que precises, es decir, para las campañas, para las rebajas. Entonces, lo que te hace es que tengas una estabilidad en la plantilla, pero que no la tengas que tener contratada durante todo el año. Fabuloso. Algo nos has avanzado ya, pero ¿en qué situaciones son las que más se puede encontrar todos aquellos retailers que pertenecen obviamente a la asociación y a todos aquellos que componen la industria del retail? ¿En qué situaciones pueden emplear, no hacer uso? Las situaciones en las que se puede utilizar este tipo de contrato son sobre todo para cubrir la estacionalidad. Está pensado para actividades en las que hay unos periodos en los que se necesita reforzar la plantilla y estos periodos son cíclicos, que pueden ser determinados o indeterminados en el tiempo, pero que sabemos que son cíclicos y que se dan. Entonces, por ejemplo, en el sector retail de moda o de restauración, pues se da mucho. En el sector de moda, pues cuando hay la campaña de invierno o la campaña de verano o la campaña de rebajas. En el sector restauración, pues cuando viene el turismo en zonas turísticas, que es en verano o en Navidades, que sabemos que hay Semana Santa, que sabemos que hay picos de actividad que duran un cierto tiempo, pero que no se dan durante todo el año natural. Estupendo. Y cuando se habla de llamamiento en un contrato fijo discontinuo, ¿de qué estamos hablando? Es una especialidad del contrato fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, como hemos dicho antes, que el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido. Lo único que cuando se rige por periodos de actividad, tú tienes un periodo de actividad que a través del contrato puedes establecer una duración determinada, pero que no tiene que ser concreta, puede durar un poco más, un poco menos que lo que estableces en el contrato por escrito. Y cuando finaliza, tú, el trabajador contratado a través de esta modalidad, pasa a tener el contrato en suspenso. Cuando lo vuelves a necesitar por otro periodo de actividad, dada esa estacionalidad o esos periodos cíclicos, el empresario tiene que hacer el llamamiento. El llamamiento es contactar con el trabajador para que se reincorpore a la actividad. ¿De acuerdo? Se tiene que hacer de una forma
que el trabajador se dé por comunicado. Nosotros siempre recomendamos que se haga por escrito de forma fehaciente para que el empresario tenga la prueba de que ha intentado contactar con el trabajador, porque esto puede tener consecuencias. Si el empresario no hace el llamamiento y el trabajador se percibe de ello, podría hacer una reclamación por despido improcedente. En cambio, si tú como empresario haces el llamamiento correctamente, tienes todos los justificantes y el trabajador no se presenta el día que tú has hecho esa llamada, lo podrías tener como baja voluntaria o dimisión. Entonces, nosotros siempre recomendamos que esto sea de forma fehaciente, que se haga de forma fehaciente. Además, hay convenios colectivos en los que se regula la forma de hacer este llamamiento, ¿vale? Hay otros convenios colectivos que pasan muy por encima sobre el contrato fijo discontinuo, que nosotros entendemos que después de la reforma laboral los nuevos convenios que se vayan aplicando, pues se vayan aprobando, irán regulando más profundamente todas estas formalidades para que haya un orden de llamamiento, la forma de hacerlo y así haya más seguridad jurídica en este aspecto. Qué bueno, Vanessa. ¿Qué derechos tiene un trabajador fijo discontinuo frente al resto de los trabajadores? Los derechos son los mismos que el resto de trabajadores contratados, en contrato indefinido normal, para que me entendáis. Tienen los mismos derechos de formación, los mismos derechos de conciliación, etcétera, etcétera. Lo que sí que tienen una peculiaridad, y la peculiaridad es que en los periodos de inactividad ellos tienen acceso al desempleo, porque el contrato está en suspenso. Si cumplen unos requisitos establecidos justamente para los fijos discontinuos, podrían acceder a la prestación por desempleo. Esto hay algunos especialistas que son un poco detractores de este contrato porque lo que hace es desincentivar al trabajador que durante esos periodos de inactividad pueda buscar otro trabajo, otra ocupación, porque como ya percibe una prestación, no le interesa el estar buscando otra actividad que realizar. Pero realmente sí que están un poco protegidos en este aspecto, ya que tienen estos periodos de inactividad, pues para que estén protegidos, como siempre se ha mirado en el ordenamiento español, sobre que puedan percibir al menos una prestación durante el tiempo que no estén en activo. Al final, Vanessa, según lo que tú comentas ahora, también sirve para, en este caso, los retailers que puedan mantener en plantilla gente con experiencia, que conoce ya los valores de la empresa. Entonces, ese es el punto positivo, ¿no? Claro, es que una ventaja que tiene el contrato fijo discontinuo frente al contrato temporal que se ha venido utilizando es que con estos llamamientos, con estos comunicaciones a los trabajadores que ya han prestado servicio a través de este contrato, es que no tienes que volver a formarlos. Ellos ya conocen el cargo que van a realizar porque ya ha habido una formación inicial. Entonces, ¿esto qué permite? Que los fichajes de la plantilla de estas empresas de retail en moda o de retail en restauración pues sean mucho más ágiles, que eso también les interesa. ¿Por qué? Porque desde el COVID, desde la pandemia, ha habido mucha inestabilidad, sobre todo en estos sectores, por las restricciones. Entonces, el fichar a nuevas incorporaciones para ampliar la plantilla cuando les han permitido el retomar su actividad normal ha sido un hándicap muy importante, sobre todo para el Departamento de Recursos Humanos, el encontrar personal cualificado para poder realizar estas funciones. Entonces, con el contrato fijo discontinuo, tú tienes una plantilla mucho más estable en el que sabes que las personas que vas a hacer el llamamiento ya han sido formadas en un periodo inicial. Entonces ellos ya conocen el puesto, se integran mucho más rápido al servicio que tienen que prestar, con lo que es una de las ventajas que tiene este contrato frente a los contratos temporales que tenías que ir buscando cada vez gente nueva. Además, también pensando
que si tú quieres atraer talento y quieres retenerlo, también es importante el ofrecerles una estabilidad en el sentido de que ellos tienen un contrato indefinido, que sí que son con ciclos, sí, pero es un contrato indefinido y saben que recurrentemente van a tener actividad durante la época de rebajas, la época de las diferentes campañas que se puedan dar en estos sectores. Qué estupendo. Pues yo creo que es súper interesante. Vanessa Riera, directora general de OBN y asesora experta en legislación laboral y recursos humanos. Gracias por darnos estas píldoras formativas y hasta la próxima. Eso espero. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder explicar este tipo de contrato, de poner un poco en situación de cómo está ahora mismo el sector retail después de abordar una pandemia y una reforma laboral en el que nos ha hecho cambiar la forma de trabajar, la forma de fichar al nuevo talento, con lo que, y la introducción y la subida de este contrato que estaba muy restringido y ahora la verdad es que ha hecho un crecimiento exponencial, con lo que es muy interesante el poder ponernos al día sobre las características de este contrato. Muchas gracias por darnos la oportunidad.